Bueno, entonces vamos a comenzar. Es una clase de primera distancia. Y bueno, se nota que es viernes. Y posiblemente, pues, tal vez prohíban pocos. Vamos a iniciar con nuestra tercera clase. Ya desde este punto vamos a ver nada más para cerrar lo que son los antecedentes que estaba hablando de la robótica. Y vamos a comenzar a ver ciertos conceptos básicos necesarios para llevar el curso. Entonces, de aquí nada más es la parte de las expectativas y la investigación del estado del arte. Es en realidad la parte fundamental de cada sería, o la razón de por qué ustedes deberían tomar el curso. Pero si yo les explicara, igual volvería a ser otra clase de pedagogía, o sea, tendría que meterles un rollo, y sería un rollo muy personal. En realidad, si ustedes quisieran saber las verdaderas expectativas de los robots, lo mejor es que no se las contaran, sino que ustedes mismos fueran conscientes justamente de esa parte. Entonces, algo que se debe de aprender a trabajar es cómo se va a obtener esa información. Es como actualmente que vivimos en lo que se llama la era de la posverdad, cómo ustedes pueden reconocer que la información que estamos viendo es una información en realidad útil y real. Generalmente para eso se consultan las fuentes. Entonces, lo que vamos a ver para concluir esta parte va a ser cómo vamos a recopilar la información, de dónde la vamos a sacar y maneras, una técnica para poderlas practicar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan dentro de lo que es claro, vienen programados dos exámenes parciales. El primer examen parcial es la estructura de un ensayo. Entonces, ese ensayo, en realidad, esa información que yo les voy a solicitar para que ustedes lo puedan entender, no va a ser una información que a lo mejor hayan visto en la televisión, en Twitter, en Facebook o en algún tipo de red social, sino que va a ser una información del tipo colegial. Entonces, de ahí una ventaja que ustedes tienen en este momento por ser estudiantes de esta universidad es que tienen acceso a poder consultar bases de datos. A lo mejor nunca lo han hecho, o tal vez sí lo han hecho. Depende muchas veces de las necesidades que les tienen por sus demás profesores. Entonces, por ejemplo, las más comunes que nosotros podemos consultar, las que tenemos acceso, son el acceso a los documentos de IEEE, no a todos, sino a una gran mayoría, no está limitado. Tenemos también que se dedica a luego reportar cosas de robótica, es Esmeralda, y también tenemos Elbesier. Y en general las consultas las hacemos en el Compendex de General Village. Entonces, vamos a pasar a esta parte para después pasar a la parte de los conceptos básicos, que sigue siendo una parte de la introducción al curso, pero ya sería la introducción esencialmente a las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, nada más dejen minimizar. Estoy moviendo el dedo y aquí tengo mi mouse. Déjenme minimizar el browser. Sería más fácil si yo se los pudiera enseñar con internet. No me deja. Entonces voy a abrir la aplicación. Ahora, como les había dicho, hay varias bases de datos. A lo mejor eso sí se los pongo en un video aparte para que ustedes vean cómo se consulta. Si ustedes quieren revisar esas bases de datos, lo que tendrían que hacer sería únicamente estar conectados bajo una red de la UNAM o mandar un correo a la Dirección General de Bibliotecas, a la BIDI, con su número de cuenta y un comprobante de estudios que esté vigente para que les asigne una clave proxy y puedan acceder a cualquier base de datos programada. De ahí, ustedes pueden consultar información. Yo lo que tengo aquí
aquí es Mendeley, que es una aplicación que me permite hacer una gestión de documentos, esencialmente de artículos de revista. Bueno, hay diferentes tipos de documentos que nosotros podemos consultar, que son revistas, pero la mayoría de las revistas que generalmente uno conoce antes de empezar a consultar esto, pues son revistas de divulgación, como muy interesante, pero está a un nivel muy básico. Entonces por eso van a encontrar encabezados como que la inteligencia artificial destrozará el mundo, o lo que ustedes pueden encontrar en su Facebook, donde supuestamente los dinosaurios están porque van a desaparecer las profesiones y todo ese tipo de tonterías. Vienen de elementos de divulgación, entonces pueden ser ciertos, pueden ser falsos. Entonces la mayoría de ese meme de los dinosaurios pues es una jalada, porque en realidad todo eso va a colaborar a que los empleos mejoren, de alguna manera. Bueno, y algunas veces sí van a desaparecer, pero van a terminar transformándose en otra cosa. Y ese es el nivel más básico. Este nivel de información no lo van a consultar. Entonces, eso está prohibido. La otra cosa que pasa y que ya no se fomenta tanto en la facultad son los congresos. Entonces, ¿alguien de ustedes ha ido a un congreso? Pues es muy triste porque antes íbamos muchos congresos y pasaban muchas cosas. ¿Qué pasa en los congresos? En los congresos generalmente se juntan personas interesadas dentro de un área. Entonces, por eso hay congresos de médicos, congresos de ingenieros civiles, congresos de ingenieros mecánicos, congresos de ingenieros mecatrónicos. ¿Y para qué se juntan? Bueno, se juntan para platicar en qué están trabajando. Pero, como no todos son amigos o todo el mundo se conoce, lo que generalmente se produce es un artículo. Entonces, es un artículo que platica qué es lo que está haciendo cada persona, para que si hay otra persona interesada dentro de ese medio, o que va bajo esa misma línea, pues se produzca una colaboración. Entonces, son artículos de congreso. Y el otro tipo de artículos que ustedes pueden revisar son los journals. Los serían un journal, pues es una bitácora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en un journal son, en la mayoría de los casos, cuando tiene una clasificación que generalmente es JCR, la más importante, lo que se presenta ahí ya no es en qué está trabajando la gente, sino lo que se presenta es qué innovaciones o qué contribuciones tienen las personas por ejercer su actividad en investigación. Generalmente los journals, a comparación de la lectura de un congreso, es más difícil de leer. Las personas que leen journals generalmente son personas un poco más especializadas. En los congresos están dirigidos casi a cualquier profesionista, pero aquí sí va dirigido a profesionistas, por decirlo así, de un alto nivel. ¿Cómo los pueden distinguir? Bueno, generalmente los congresos tienen un formato, en la mayoría de los casos no pasa de las 10 o de las entre 10 y 8 hojas, es el límite. Y en un journal también depende de los lineamientos de la revista, que es un tipo de revista, pero ahí los documentos pueden ser generalmente entre 15 a 30 hojas. Y sí, puede estar más abajo por leer. Entonces, parte de su trabajo, como en su examen, es leer. Generalmente yo les aconsejaría que consultaran información en artículos de congreso. Si se quieren aventar journals, está bien. Ahora, si no han leído congresos, a lo mejor no han leído muchos artículos, y yo les recomendaría que, como hay tiempo, los vayan aventando poco a poco. Porque generalmente cuando uno empieza en el mundo de la lectura de documentos de este tipo, se tiene que acostumbrar, entonces tiene que pensar de otra manera estructurada y generalmente uno se duerme. Entonces, si no han dormido en un buen día, pueden ir bajando sus 3 journals y empezarlos a leer. Y van a ver que los van a empezar a relajar bastante. Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Ahora, yo tengo, como les comentaba, mi gestor. ¿Por qué tengo un gestor? Porque yo, como estoy realizando una investigación
de investigación, tiene que consultar múltiples documentos. Entonces, yo he leído todos estos documentos y he perdido también entre documentos que he leído. Y bueno, ya, así la presunción. Aquí me los clasifica por fecha, por autor, por tipo, por quién la publicó, por año. Y esencialmente, cuando yo tengo que entregar un reporte o voy a escribir yo también un artículo, generalmente la información que yo hago no la invento. Generalmente a veces es de un libro o es de un artículo. La gente que ya se dedica a hacer artículos de congreso a un buen nivel o journals, ya no citan muy pocas veces libros. Porque en los libros ya viene información que ya está bien establecida, ya es conocimiento base. Aquí lo que ustedes van a encontrar es conocimiento reciente de diferentes años. Entonces, si yo quiero tomar esa información y decir, fulano hizo esto, pero yo hice esta otra cosa o le agregué esto, obtuve esto, tengo que citarlo. Entonces, como ya hay mucha información, simplemente lo que me permite este gestor que es Mendeley, o el otro que es Otelo, EndNote, es que al final del documento yo puedo generar una lista en automático, en el formato que yo quiero. Entonces no me tengo que aprender el formato, ni tengo que hacer, sino ya lo puedo ligar. Y me da la practicidad. ¿Perdón? Ay, no sé lo que es. Me da también la facilidad de que si yo quiero agregar una nueva cita, también me la gestiona. Entonces, a lo mejor no es necesario que ustedes en este momento usen un gestor, pero si están más interesados en ya empezar a trabajar sus propios datos y todo esto, sí es necesario que lo empiecen a hacer. De hecho, las empresas importantes, su información no la consultan en libros, finalmente todos en congresos. Entonces, si ustedes quieren trabajar para General Electric o alguna empresa grande o de aviación, generalmente toda la información viene de ahí. Entonces, yo se los recomiendo. Ahora, la estructura. Probablemente tengo aquí múltiples documentos y de hecho yo les puse ciertas palabras claves en el desarrollo de su primer examen parcial y les voy a explicar de dónde vienen esas palabras. Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros estudiando robots, si yo pongo robots o serial robot en inglés, aquí pues, no hay otra, lo recomendable es que consulten todo en inglés. Sí hay publicaciones en español, pero lo más top generalmente siempre viene en inglés. Pues se dan cuenta, yo ya escribí ahí serial y me dice diferentes tipos de robots seriales, porque esa parte de datos solo la tengo como. Entonces me dice manipulador serial, robot serial, por ahí estaba control de un robot planar serial manipulador, pero ese sí lo hago. Pero para mis fines, no para ahorita la clase. Solo sería un buen ejemplo. A ver, si les digo que era un tal planar. Optimización, serial, social. Por ejemplo, este de red neuronal. Planar es an experimental study. No me lo voy a dejar así. Y el otro que yo le puedo poner serial robot. Y se dan cuenta, porque eso modifica lo que yo tengo. Entonces, significa que, igual en cualquier buscador, si ustedes le van agregando palabras, les va refinando lo que quieran. Entonces, yo en este momento, en esta base de datos, lo que tengo son varias cosas. Tengo robots seriales, robots paralelos y robots móviles. Pero como ya le puse en específico un tipo de robot, ya me lo refiero. Entonces, significa que, así como les había puesto la definición de robot y les puse así el cuadro, ustedes pueden identificar su rama de estudio y llevarlos por ese rumbo. Entonces, las palabras necesarias generalmente para encontrar o definir una búsqueda, generalmente deben ser 3.
fue el dedo. Y nomás, cuando uno se equivoca, cambia el formato, no sé por qué. Déjenme nada más cambiar la pantalla. Y la voy a duplicar, porque si no, estoy viendo cosas y ustedes. Así que me estoy torturando a mí mismo. Pero ustedes no están viendo. A ver si puede o no puede. Entonces, perdonen las dificultades técnicas, pero es culpa de la resolución del cañón. Entonces, nada más dejen abrir un par de documentos que sí tengan cargados. Y ahorita podemos hacer la comparación. Ya está. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, en la parte de arriba apunté serial robot y después le agregué manipulator y me desplegó estos artículos. O sea, tengo una lista, pero aquí lo que hice fue seleccionar 3. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, todos estos artículos se tratan de robots seriales y manipuladores. Y lo que vamos a encontrar aquí es primero un título. Vamos a pasar este chiquito. Entonces lo primero que ustedes van a encontrar cuando vean un artículo va a ser su título. Ahora, los títulos, cuando ustedes escriban algo, definan algo como su tesis o un reporte o lo que sea, se dividen en 3 elementos. Las cosas se dividen en un título, en un tema, se definen en una pregunta, en un qué, y en la respuesta. Y creo que se ve que no se ve bien. Ahora tengo un negro. Pues aquí, tema. ¿Y el qué? Y la respuesta. Después. Y la respuesta puede ser la manera de responder. Pero siempre se van a presentar siempre en este mismo orden. Entonces aquí el título me dice que es Optimal Design and Workspace Analysis at Mobile Building Robot with a 3P, 3D, 3R Serial Manipulator. Traducido, ¿cómo sería? ¿De un robot móvil? O soldadora, robot soldador móvil. ¿Cómo? Esa a lo mejor todavía no saben qué es, pero es la topología del robot, cómo está conectado. Aquí lo que dice es que tiene 3 juntas prismáticas, es decir, está montado sobre 3 rieles como una impresora 3D. Eso es lo que significa, y que tiene 3 juntas rotacionales. Eso es lo que quiere decir. Y es un manipulador serial, es la característica. Entonces, ¿cuál sería el tema que nosotros tenemos aquí? El tema es ese. ¿Se dan cuenta? Siempre viene primero. Entonces, el tema empezaría desde el diseño óptimo, pero ¿qué está diseñando o qué nos comentan que están diseñando?
No, el robot. Es ahí el punto. Si fuera otro orden, y si tú fueras a diseñar un robot, diría Optimal Design of Serial Manipulator. Ahí estás diciendo que estás diseñando un robot. Pero aquí está bien claro, ¿no? Estás diciendo que estás diseñando y analizando el espacio de trabajo. Bueno, este que en realidad debe ser de quién. En este caso es un de quién. ¿De quién se está analizando? De un robot móvil, ¿no? ¿De un robot móvil? Entonces, ¿cuántos tipos de robots móviles hay? Son muchos. Entonces, lo que sigue es en qué tipo de elemento van a tomar la respuesta. En un robot de este tipo. Entonces, el tema, así como yo lo puse, lo que me arrojó es el análisis de un robot serial. ¿Se dan cuenta que aparece robot serial? Y ahorita debe de ser manipulación. ¿Por qué es manipulación? Porque generalmente la manipulación se relaciona con el espacio de trabajo del robot. Entonces, yo lo que les puse fueron ciertas palabras, ¿no? Les puse robot serial, robot de servicio, pero se los puse en inglés. Serial robot, service robot, y ustedes pueden ir agregándole una palabra para que después les interese. Entonces, de manera muy básica, ustedes tienen que buscar 3 artículos con esas palabras. Si se les hace, yo siempre les termino dando el chance de que al final, en uno de los artículos, ustedes modifiquen algunas de esas palabras para investigar a lo mejor algo que les pueda interesar. Porque a lo mejor alguno de ustedes está interesado a lo mejor en investigar cosas de visión, o de redes neuronales, o de programación, o de simulación. Entonces, simplemente con que le agreguen eso, la cantidad de resultados que les va a aparecer en el portal va a ser distinta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es meter sus palabras e ir empezando a leer los títulos, analizando cuál es el tema. Si el tema que ustedes del artículo que están analizando coincide con el tema que ustedes quieren investigar, pues ya es un criterio. Si ¿qué van a analizar y cómo? Que sería también la respuesta, si es un cómo. Ustedes pueden seleccionar casi parcialmente el artículo. Parcialmente. ¿Por qué? Porque podría ser que todavía, cuando ustedes lo empiecen a leer, no significa que a lo mejor sea algo que están buscando. Siempre pasa. Entonces, el mundo de los artículos, cuando uno se introduce, es duro, pero eso es absorbente, porque van a encontrar que hay mucha información que ustedes pueden consultar y se van a perder. Todo el mundo nos perdemos cuando empezamos a leer, y lo más adecuado siempre nada más es empezar a buscar ciertos elementos. Entonces, ahora, en los buscadores pues viene esa parte, vienen sus palabras claves, ustedes ven el título. ¿Qué es lo que siguiente que tendrían que ver para consultar esa información? Aquí se ve. ¿Pasa mucho? No quiero que se mueva tanto porque lo que sigue es el abstract. Ahora, no tenemos un problema con el español. ¿Ustedes qué entienden por esto? No, es un resumen. Pero el problema es que el resumen es una palabra muy grande en español. Un resumen es un resumen en español y no nos podemos imaginar que existen otras cosas. En artículos o en el idioma inglés existe el resumen, que es el ASA, y existe el summary. El summary es el que nosotros conocemos, ¿no? ¿No? Conocemos los dos. ¿Cuál es la diferencia entre un ASA y un summary? Bueno, cuando uno resume, generalmente es como contar una historia corta, ¿no? En el caso de esto, lo que nos están presentando es la manera en que ellos desarrollaron investigaciones. Prácticamente nos están contando un cuento literal. Es una historia
Nada más que los actores principales nos cuentan, así como empieza, nos cuentan un spoiler de introducción, de dónde viene el problema, y posteriormente nos van mostrando el desarrollo, cómo lo fueron haciendo. Cuando uno hace un trabajo para un congreso, generalmente tú puedes hacer eso como una especie de ejercicio, y en los ejercicios de investigación puedes llegar a comprobar la hipótesis que estás planteando o no. Entonces, generalmente en los abstract lo que vamos a identificar es que nos van a reportar resultados que, a pesar de que no son resultados contundentes, son resultados. Es decir, yo hice tales actividades, hice este plan de trabajo y llegué a ese punto. Y en el sumario, no, a lo mejor por alguna razón no te llegó a una parte o simplemente sigues experimentando, pero querías que la gente, que alguien que está trabajando en tu mismo tema, trabaje contigo, o tú ver a ir a ese congreso para ir a preguntar a alguien más, lo que haces es que presentas el resumen, pero no necesariamente vas a presentar un resultado que sea concluyente, o que te permite establecer una conclusión. Entonces, esa es la diferencia que ustedes van a poder encontrar en los artículos. Entonces, pueden encontrar artículos con resúmenes y con o que tengan conclusiones o no. Ahora, el escribir los resúmenes generalmente también depende de cuál es el formato de dónde uno lo va a publicar, pero generalmente en la mayoría de los casos hay un límite ya sea de palabras o un límite de caracteres. Entonces no puede pasar más de 250. Ustedes yo no sé si han escrito algo menor de 250, a lo mejor han escrito twitters, unos caracteres, pero imagínense explicar algo que tomó 6 meses en hacer en 250 palabras, con 120. Pues depende de la revista, puede ser más o menos. Entonces, aquí prácticamente, uno puede encontrar si también la información que viene es adecuada o no. Ahora, tanto el título como el resumen, el resto del documento, no es nada más que la persona se le ocurrió escribirlo, lo envió y lo van a publicar. No. Cada uno de los artículos debe de pasar por un comité evaluador. Es un ambiente colegiado que debe de verificar que las cosas que están presentando son veraces. O sea, a mí me ha tocado evaluar artículos. Entonces, tanto se aceptan como se rechazan. ¿Por qué? Porque a veces uno puede encontrar algunos ciertos errores o encuentra que a lo mejor lo que está presentando no todavía, posiblemente no, en algunos casos no es conveniente que se presente, sino que se siga trabajando y que se presente algo más formal. Entonces, eso puede llegar a pasar. Entonces, ya leyeron su título, lo escogieron, leen el resumen y dicen, me puede servir. ¿Qué sería lo siguiente que ustedes tendrían que ver dentro de un artículo? Bueno, lo siguiente que tendrían que hacer, como si estuvieran hojeando un cómic, es bajar y ver los diagramas y los dibujos. ¿Sí? Porque generalmente es otro punto importante. En un diagrama vienen las bases de los planteamientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este diagrama, ¿qué es lo que primero que se imagina? Bueno, las razón es el título, ¿no? El título, recuerden que era el análisis del espacio de trabajo de un robot que soltaba con 3 grados de libertad. Entonces, aquí nos presentan al robot, aquí nos describen cuáles son sus ejes de movimiento y una visión física. Si ustedes están analizando soldadura o procesos de soldadura o de manufactura automatizada, posiblemente les interese la parte de la automatización del robot, si es que están automatizando algún proceso de soldadura. Y esto a robot les interesa. Si no les interesa más como un TUCA como el que vimos la clase pasada, pues entonces ya desde ahí ustedes ya dirían que no es algo que a lo mejor les convence, porque ustedes están interesados en investigar. Lo siguiente que ustedes deberían de ver para ver si un artículo es adecuado, es que lo vamos a meter en el cursor, que a lo mejor ahorita todavía no lo podrían empezar a revisar. ¿Dónde están? Son las ecuaciones que plantean. Pero eso lo van a ir viendo durante el transcurso del curso.
cuáles son las ecuaciones y en realidad qué es lo que les están presentando. Más allá, aquí nos están planteando cómo se están planteando los sistemas de referencia para modelar el robot y las transformaciones homogéneas para describir la estructura mecánica. Entonces, ya después de posiblemente un mes, ustedes digan, es eso. Entonces aquí, de las ecuaciones, si están optimizando el espacio, yo lo que estaría buscando serían cuáles son las ecuaciones con las que están optimizando. O sea, conociendo cuál es el proceso de optimización, vean, más diagramas, ecuaciones, y no están presentando como tal, me parece, la ecuación, pero se dan cuenta, están presentando una ruta. Entonces habría que revisar, sí, aquí están las ecuaciones de optimización, son estas. Nada más que parece que sea una optimización cuadrática. Entonces aquí restricciones de posición, transformaciones en el espacio, o sea, las restricciones de las puntas, dirección, la orientación de la herramienta, datos, lo meten dentro del rango de ecuaciones y aquí determinan si la función es adecuada. Todavía no veo la función de optimización, pero lo que sí me interesaría sería ver, por ejemplo, en mi caso que yo me dedico a optimización, sería ver cómo plantearon las restricciones y cómo están planteando el resto del código. Si ustedes fueran a analizar un robot y les interesa que el robot tome una herramienta y que sea capaz de eso, pues van a estudiar o van a buscar las ecuaciones relacionadas con la capacidad del robot de mover un objeto. Entonces, si no las ven, pues entonces el artículo tampoco les sirve. Entonces, yo hasta ahorita pues veo el diagrama, veo el planteamiento, pero sigue siendo un poquito genérico desde mi punto de vista. Porque ahorita lo estoy viendo así de rojo. Pero aquí empiezan a pasar sus primeras ecuaciones. Y aquí están sus ecuaciones de optimización. Entonces, estas sí, ya son las que me interesaría revisar. Ecuaciones, tablas, los resultados, cómo lo están presentando. Los resultados. Y conclusiones. Entonces ya después de que revisé todas las ecuaciones y los diagramas, veo que concluyeron. Porque podría ser que a lo mejor sea como una conclusión de alumno. El hacer el robot fue muy bonito porque me gustó. Pero, bueno, en la mayoría de los casos no fue así. Entonces, generalmente, las conclusiones lo que nos deben de decir es ¿qué pueden decirnos acerca del diseño de ese espacio de trabajo? Entonces, de aquí, generalmente lo que nos dicen es la experimentación, la orientación, aquí lo que nos está diciendo específicamente, me parece que es la orientación de la herramienta, porque estoy viendo así de rojo, y sugerencias, y posteriormente las fuentes. Entonces, si yo fuera a estudiar algo de optimización y que fuera a optimizar cualquier tipo de robot serial para hacer algo, a lo mejor podría ver el planteamiento que están haciendo de las ecuaciones de optimización para que a lo mejor yo lo pueda aplicar en un ejercicio y se los dejo a ustedes como examen o como tarea. O si ustedes están optimizando con un robot para que haga ciertas cosas, pueden basarse en este método, tomarlo y reportarlo y decir, pues yo me estoy basando en este proceso de optimización para mejorar y le agrego ciertas cosas. Yo, por ejemplo, dentro de uno de los artículos que tomé, lo que hice fue de un método de optimización, de un método de generación de splines que viene en un libro de métodos numéricos. Lo que hice fue tomar el algoritmo que tenían ahí y para que pudiera generar contornos cerrados, lo único que le agregué fue una condición dentro del desarrollo. Y eso fue lo que reporté. Pues todo eso es válido. ¿Por qué? Porque es una contribución. Ya de ahí cualquier tipo de trayectoria por puntos o parámetros se puede realizar de esa manera. Entonces, si ya lo tienen y si esto les convence, ustedes ya simplemente lo que hacen es que ya pueden descargar el artículo. Antes era una bronca porque lo único que podía uno ver era más el enlace y el artículo. Entonces, a veces uno se la jugaba y tenía que leer artículos muy largos. Ahora, por ejemplo, IEEE o algunas otras casas editoriales, ustedes pueden tener acceso
generalmente piden que los documentos que se les envíe tengan un cierto formato. Algunos lo piden en látex. ¿Y cuál es el de números? Bueno, lo vamos a ver. Piden ciertos formatos en específico. Esos formatos ya hay elementos browser que ya los permiten ver. Entonces, eso es importante porque si ustedes descargan un artículo, ese artículo tiene un precio. Que ya también existen publicaciones que son abiertas. ¿Por qué? Porque hay gente romántica que dice, no, la ciencia y el conocimiento es para todos. Pero si te tomó un trabajo de investigación, tú eres parte de una empresa, también debe ser un poco redituable tu trabajo de investigación. Entonces, pueden encontrar esos dos tipos de elementos. Artículos que son totalmente abiertos o artículos que hay necesario pagar. La ventaja del acuerdo que tiene la UNAM con IEEE y algunas otras casas es que la mayoría o algunos de esos documentos son de acceso público. Siempre y cuando se consulten dentro del campus. Si lo quieren hacer desde su casa, les lo tienen que pedir la autorización. Y solamente si ustedes tienen su derecho, como estudiantes vigentes de la facultad, o en mi caso, como un trabajador académico de la universidad. Entonces, a lo mejor nunca se habían metido, como les habían dicho esto. Entonces, yo aquí puse otro artículo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen from DH, que es de Heidelberg University Kinematics, a fast numerical solution for general robotic manipulator using parallel processing. Entonces, ¿cuál es el tema de ahí? Aquí el tema son las soluciones numéricas. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es la pregunta que se quieren contestarse? Una solución de manera general para robots manipuladores. ¿Cómo lo van a hacer? Si a ustedes les interesaría el procesamiento paralelo y a lo mejor los algoritmos de inteligencia artificial o de deep learning, ¿llamaría la atención? Posiblemente, ¿no? Este sí se parece más a las palabras que yo le metí. De hecho, se dan cuenta de las marcas, ¿no? Portable Serial Robot Manipulator Wing Distributed Actuation Mechanism. No es Distributed Actuation Mechanism. Entonces, ¿cuál es el tema? Portable Serial Robot Manipulator. Robots portátiles. ¿Qué tipo de robot portátil? O seriales. ¿Cómo? Con un mecanismo de actuación distribuido. Entonces, si a lo mejor a ustedes les interesa el diseño mecánico, el verdadero diseño mecánico de elementos, podrían estar aquí. Entonces, yo les aconsejo que empiecen la búsqueda lo más pronto posible. De hecho, si pueden darse una vuelta a esa parte, pues lo pueden hacerlo este fin de semana, para que no se les vaya, pueden empezar a hacer. ¿Por qué? Porque a veces van a encontrar que la información va a ser como una chocolatería. Van a encontrar tanta información que podrían enloquecer, pero de gusto. Ahora, de aquí, ahorita la mayoría de los artículos que ahorita abrí tienen conclusiones, pero los artículos pueden venir con conclusiones o discusión y conclusión. ¿Cuál sería la diferencia entre una discusión y una conclusión? Dejar abierto un tema, ¿no? Para... No, pues lo cierras. Lo que pasa, aquí ya es el otro punto que quería tocar. ¿Qué
ustedes por una discusión? Diferentes puntos de vista. Sí, pero... Que tratan de llegar a... ¿A qué? A una sola. Diferentes puntos de vista que llegan a una sola conclusión. Creo que la discusión son diferentes conclusiones. También, pero no siempre la discusión es de social. Es lo que quería comentar, porque a veces la discusión se malentiende como que alguien tiene que ganar o alguien tiene que dominar o se tiene que llegar a acuerdos. Entonces, si tú llegas a un acuerdo, no es una discusión, son acuerdos. Simplemente es hablar sobre un tema. Sí, es solamente de una sola cosa. Ahora, sí, pueden ser diferentes tipos de vista, pero a nosotros nos gusta decir o comentar que una discusión más que nada es como si fuera una resta. O sea, como dices, yo tengo una cierta cantidad de información y yo la estoy describiendo en esta parte gráfica. Alguien más tiene otra información. En ingeniería y en ese tipo de elementos, ambas informaciones, como vimos en la clase pasada en la definición del robot, deben de partir de conceptos o de aplicando reglas de la naturaleza, o sea, leyes naturales. No van a ser como a lo mejor en el caso de las ciencias, como los abogados, ciencias humanísticas, que como es más difícil establecer un convenio entre los seres vivos, entre las personas, no se puede decir que algo está bien o algo esté mal, pero en nuestro caso, nuestros puntos de vista siempre van a partir acerca de la descripción de la realidad utilizando o basándonos en su descripción. Entonces, para eso utilizamos matemáticas, pero al final nos debe de llevar una interpretación. Entonces, una discusión sí es la comparación de dos elementos. Pero generalmente la gente que nosotros queremos hacer, que hacemos ingeniería, generalmente lo que hacemos es que vamos tomando a lo mejor las bases de alguien más, lo que les decía, y generamos más información. Entonces, la clase pasada yo empecé con una lámina y estaba ahí una especie de primer humano, o de un antropoide ya casi humano, que estaba manipulando una herramienta de piedra. Entonces, esa es tecnología de la edad de piedra. ¿La tecnología de la edad de piedra ha dejado de existir? No, porque podemos ir a agarrar una piedra y aventarla para agarrar un animal o... Sí, o sea, sigue funcionando, ¿no? Puedes tomar una piedra y utilizarla como si fuera un elemento para golpear algo. O sea, puedes crearse herramientas todavía con ello. Pero como hemos ido avanzando en el conocimiento del mundo, ahora nuestros tipos de herramientas son diferentes. Entonces, en mi caso, yo me acuerdo cuando estaba con el taller, cuando iba al taller con mi papá a trabajar, las herramientas eran de metal. Ahora, si ustedes van a un taller, pueden encontrar herramientas de diferentes tipos de material. Entonces, la función de la herramienta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué nos va a decir la discusión? Nos va a decir cuál es el elemento que cambió, qué mejoró, qué empeoró. Entonces, siempre que alguien establece una discusión, se refiere a eso, que identificas algo que ha ido cambiando y que antes posiblemente no había o sí había. ¿Por qué? Porque las cosas también pueden evolucionar, también pueden volverse más sencillas. Entonces, ese es el punto de una discusión. En realidad, la discusión, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de elementos, es que lo que estamos haciendo es decir, ¿cuál es lo diferente que se está aportando o que se dejó de aportar? Entonces, y también se puede plantear como un debate, nada más que a veces aquí, como
Ustedes ven, hay escuelas en Estados Unidos, la típica serie, ¿no? Que ponen a los niños a debatir. Pero no significa que la persona que lleve, siempre para debatir debe llevarse un argumento y las personas deben llevar información. El objetivo del debate es establecer la discusión de diferencia. Eso es bueno porque al final te lleva a conocer la situación real y puedes ahí encontrar una solución. En nuestro caso, lo que vamos a buscar siempre es una discusión, ya sea en un journal, realmente esas son más importantes en los journals, son aportaciones al conocimiento, en la ingeniería o al conocimiento humano. Entonces, como les digo, voy a procurar hacerles un material para dejárselos en la página y publicárselos para que ustedes puedan ir consultando las bases de datos e ir viendo. Si tienen dudas acerca de algún artículo, si algún artículo les llama la atención y tienen dudas a lo mejor de consultarlo o no, no hay ningún problema con que me pregunten. Porque ha pasado. Hay quien les he puesto sus palabras claves y de repente me dice, oiga, profesor, pero yo estoy leyendo este artículo de modos deslizantes, de robots seriales con control deslizante para no me acuerdo qué. Entonces ahí lo que le dije, bueno, está muy bien, pero ¿tú manejas los modos deslizantes? No los manejaba. Yo tengo una idea un poco más avanzada de los modos deslizantes, pero no me he metido. ¿Por qué? Porque los modos deslizantes son una manera de control, pero no la domino bien. Solo sé de qué se trata, así de manera muy por arriba. Entonces, en ese caso, pues ni él ni yo podemos establecer una discusión o evaluar bien el contenido del artículo porque no conocemos bien la información. Pues también procuren seleccionar artículos que no sean cosas tan elevadas que ustedes a lo mejor no puedan llegar a conocer. Entonces, es el único detalle que yo les comentaría acerca de eso. Déjenme usar el browser. Entonces, ¿alguna duda, pregunta acerca de eso? Bueno. Pues vamos a regresar, ahora sí. Vamos a iniciar ya con ciertos conceptos básicos. Aquí está dirigido a los cuerpos rígidos porque la mayoría de la teoría que nosotros vamos a utilizar para modelar robots van a ser para robots que estén compuestos por cuerpos rígidos. No significa que no haya robots que su estructura sea flexible, de hecho sí los hay un chorro. Pero el inicio para empezarlos a analizar en algunos casos es iniciando por los cuerpos rígidos. Ahora, de hecho es importante porque va a haber una tendencia también muy grande acerca de robots que no estén integrados por cuerpos rígidos. Eso sí, pero van a ser muy especializados. Entonces, para eso ustedes deberían de tener a lo mejor un antecedente. El antecedente para que ustedes puedan entender robots flexibles podría ser que empezaran a estudiar mecanismos conformes. Pero esa teoría todavía no está aquí. Entonces, ni modo. Entonces, vamos a, primero, vamos a ver la nomenclatura. Algunas partes del cuerpo rígido, no nos va a dar tiempo de ver todo. Vamos a repasar las leyes de Newton, ver qué es un grado de libertad y el centro de masa. Vamos a iniciar con la nomenclatura. Esta les voy a pedir que con más calma, si pueden, la revisen. Pero también la vamos a ir practicando en el transcurso de lo que es nuestras clases y la manera en que ustedes van a entregar mejor sus trabajos. ¿Por qué es importante establecer una nomenclatura? Cualquier buen libro de ingeniería o de matemáticas que ustedes quieran analizar, lo primero que deben de encontrar debe ser su nomenclatura. Y la nomenclatura que yo estoy utilizando es una nomenclatura que utiliza en una parte de textos científicos y de ingeniería, y la otra es una nomenclatura también que es un poquito dada de los antecedentes que tenemos del posgrado. Alguna está basado en lo que viene en los libros del doctor Jorge Ángeles. El doctor Jorge Ángeles fue el segundo egresado del posgrado.
y él es decano en la Universidad de McGill en Canadá y uno de los grandes expertos reconocidos en robótica. Entonces, la idea de por qué se presenta o estableció una parte de la nomenclatura es porque nos va a permitir poder hablar un mismo lenguaje matemáticamente desarrollado. O sea, porque luego es un problema. Generalmente luego los profesores quieren manejar su propia nomenclatura y se vuelve un rollo. Un ejemplo sería en la parte de programación. O sea, si ustedes quieren programar una función seno en matemática, todas las funciones tienen que empezar con mayúscula. Si quieren programar una función seno en MATLAB, empieza con minúscula y nada más empieza con seno. Y si ustedes quieren publicarlo en lo que sería marca, también se escribe como seno en minúsculas. Nada más que aquí ahí las variables van entre paréntesis. Pues la idea de tener nomenclatura es que cuando nosotros lo leamos sea una manera de leerlo de manera natural. Entonces, la primera consideración que vamos a tener es nada más la tipografía. La tipografía que generalmente se maneja en ecuaciones es Time New Roman, y en específico hay una nomenclatura que es para variables, que sería cuando está inclinada, y recta. La recta generalmente se usa para escribir funciones trigonométricas, siempre van a ser así. Entonces, eso les digo, generalmente los programas lo hacen en automático. Quien lo hace en automático es Navigate, si no, hay que incluirlo. La otra, estas son así normales y son rectas. Las variables se van a escribir tal cual, por ejemplo, se utilizan A y lo van a escribir cuando está torcida. Va a ser torcida, para distinguir que es una variable y que es una función. Ahora, New Time Roman también lo vamos a utilizar para los vectores y para las matrices. Y no vamos a utilizar la notación de vectores con flechita. ¿Por qué no se utilizaba o no se utiliza en algunos casos la notación de vectores con flechita? Porque altera la distribución del texto. O sea, pueden poner vector arriba o vector abajo en indicación. Existen esas dos y las dos son válidas. Pero cuando ustedes quieren escribir un texto, también es aceptado que utilicen Times New Roman, pero tienen que ser rectas y en negritas. Cuando es minúscula, es un vector, y cuando es mayúscula, es una matriz. Solo hay algunos casos en específico que son vectores que ya quedan muy definidos dentro de ciertos modelos que nosotros vamos a trabajar, donde vamos a utilizar letras mayúsculas, pero son vectores muy específicos que ya están definidos. Otra cosa es que también los vectores y las matrices, en algunos casos lo que le vamos a incluir va a ser el sistema de referencia en el que los vemos. Como siempre lo estamos viendo con una visión newtoniana o clásica, la mayoría de las referencias que lo hacemos siempre son omitidas. Entonces yo aquí estoy escribiendo un vector P con respecto a un sistema I. ¿Por qué? Porque algo que nos va a ayudar dentro del curso es el plantear sistemas de referencia relativos para describir las relaciones de movimiento que puede haber entre las puntas de un robot o de una cadena cinemática articulada. Lo otro es que finalmente, en el caso de las matrices, vamos a aplicarles un índice superior del lado derecho que nos va a indicar si esta matriz está sometida a algún tipo de alguna operación, como puede ser la matriz inversa, la matriz traspuesta y la matriz inversa. Entonces, si lo queremos ver así, en el caso de la matriz y del vector, yo puedo tener una matriz definida en un sistema A, en un sistema I, una matriz A, y un vector P dentro de ese sistema. Y aquí yo le puedo aplicar una operación, yo puedo transponer la matriz.
puedo transponer el vector. Entonces siempre este renglón siempre va a quedar definido así. Entonces el operador y también es importante esa parte dentro de los vectores porque cuando nosotros queramos también integrar vectores dentro de un texto, finalmente es conveniente luego escribir los traspuestos. O algunas operaciones que vamos a utilizar. Luego, finalmente también luego vamos a describir sistemas de referencia relativos entre sí. Para eso lo que vamos a utilizar o vamos a definir va a ser un subíndice, o vamos a utilizar el subíndice derecho inferior para decir algo que estamos afectando. Es decir, aquí yo estoy diciendo que estoy afectando un punto J dentro de un sistema I. O que estoy describiendo a un elemento J dentro de un sistema I. Entonces, los programas que vamos a utilizar a veces nos lo permiten o no. En algunos casos hay libros que definen también este J, lo definen acá. Nosotros lo vamos a utilizar aquí porque nos va a permitir hacer simplificaciones más rápidas cuando planteemos las ecuaciones. Pero también es válido, si ustedes ven el libro de Craig, o si por alguna razón tienen tanta curiosidad y se meten en las clases del MIT, este J lo definen acá. ¿Y cómo se ve, profe? ¿Cómo se ve? Se ve que tú estás, por ejemplo, si es una matriz de transformación, que todas las matrices son de transformación, que tú estás afectando a un elemento J con respecto a un elemento Y. Y aquí es que estás describiendo la posición a lo mejor de un punto I con respecto a un punto J con respecto a un punto Y. Entonces, aquí simplemente lo que está pasando es que los índices empiezan a leer al revés. Otra cosa que vamos a utilizar van a ser matrices de rotación. Entonces, las matrices de rotación vamos a utilizar ciertas convenciones, pero igual van a ser escritas en mayúscula y dependiendo del eje por el cual estemos girando, vamos a definirlas con ciertos ángulos. Entonces, como siempre, todos los problemas que empezamos a aprender son dentro del plano, y generalmente es el plano XY, cualquier rotación va a estar definido con respecto a eje Z. Entonces, por eso que aquí se utiliza alfa en Z, en Y es B y en X es gamma. Nada más hago la notación porque podría ser contraintuitivo. Porque cuando nosotros definimos cosas en ingeniería, es decir, por ejemplo, coordenadas, X, Y, por ende nosotros sabemos que X se refiere a esto y que Y se refiere a esto. Pero siempre empezamos a definir cosas con respecto a X, o sea, con respecto al piso. En el caso de las matrices de rotación, lo estamos haciendo con respecto primero a Z porque estamos girando sobre este eje primero. Pero ya digamos, si alguien es un poco más quisquilloso con esa parte, en realidad alfa podría manejarse como una rotación en X. O sea que en lugar de estar girando así, estaría girando así. Alrededor del eje X. No sé, ahorita no se preocupen, posiblemente digan, nosotros me están viendo. Lo vamos a ver dentro de la clase, no se preocupen. Generalmente la herramienta que yo estoy utilizando para dar la clase es Marca, porque permite escribir la ecuación de manera directa, pero no significa que no puedan utilizar matemática o el Symbolic Toolbox de MATLAB. Marca es un poco más amigable porque describe la ecuación tal cual, bueno, casi tal cual. Tiene algunos detalles como la descripción de los índices, no se pueden poner superíndices izquierdos, entonces generalmente lo que hacemos es bajarlo y separarlo para que quede alineado. Sé que no se ve bien por la resolución del cañón, pero ustedes tienen esta parte dentro de sus apuntes. Y otro caso es que hay configuraciones de robots como los paralelos
donde vamos a tener más de una sola cadena cinemática dentro del robot. Es decir, un robot paralelo es como mis dos manos, pero juntas. Pues siguen siendo el mismo robot, pero tengo mi cadena 1 y mi cadena 2. Pues le vamos a agregar, para distinguir cuál es la cadena 1 y la cadena 2, un elemento dentro de su índice inferior, que va a ser un puntito. Pero eso solo lo vamos a ver cuando veamos cosas de robot. Ciertas operaciones, el producto punto, vamos a utilizar una notación, no es que esta no funcione, de hecho es una notación equivalente, la que yo les presento aquí, una multiplicación de vectores equivalente a un producto punto, es decir, multiplicar un vector traspuesto por otro que no está traspuesto. Y esta es una herencia de notación índice. Ya lo demás, pues es la definición de variables, esto lo vamos a dejar. Y bueno, vamos a lo del tema. Estas definiciones las vamos a ver más adelante. Entonces, eso es porque yo simplemente agarré las copias del borrador que ustedes pueden encontrar en otros puntos. Esto es lo que les acabo de explicar. Aquí viene lo de hipótesis, viene un ejemplo de un artículo y viene un ejemplo de discusión. Entonces vamos a comenzar por los antecedentes. Vamos a iniciar primero diciendo por qué vamos a utilizar cuerpos rígidos. Hay dos razones. En la mecánica clásica todo se considera como un cuerpo rígido. Si ustedes van a tomar una clase de diseño de elementos de máquinas, o lo que sea, en la mayoría de los casos lo que se analiza son cuerpos rígidos. Y eso se debe a que cuando los cuerpos dejan de ser rígidos y empieza a haber deformación, ya las propiedades o las ecuaciones que utilizamos pasan a ser diferentes. Entonces hay que empezar a agregar cosas. Y eso, si no se tiene planteado bien en el aspecto más simplificado, que sería un cuerpo rígido, nos puede meter, no hay problemas, pero sí va a complicar un poquito más ya el entendimiento de casos más complejos. Pues ustedes saben que un cuerpo rígido, pues en realidad lo que está pasando es que un cuerpo rígido puede tener cualquier forma. Yo aquí les dibujé esto, pero pues en realidad después es un frijol, puede tener esta forma, o ustedes cuando agarran en su CAD y quieren hacer una taza. Entonces no están dibujando, en realidad lo que están haciendo es definir una especie de sólido con propiedades. Y esas propiedades se van a dividir de dos maneras. Van a ser propiedades cuantitativas y propiedades cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad cuantitativa y una cualitativa? La cuantitativa es numérica y la cualitativa es la de atributos. Ok. La otra sí es más que sea numérica, pero es que sí la puedes comparar. Más que nada es numérica. O sea, la puedes comparar y esa comparación ya te lleva a hacer esa comparación en número. Sí, es correcto. Entonces, las cuantitativas generalmente van a estar asociadas con elementos que no se van a poder medir directamente. Entonces, generalmente son como la masa, la densidad, son propiedades que, sin importar a lo mejor qué forma tenga su taza, pueden tener estos mismos dos elementos, la misma masa. Porque esta taza que yo tengo aquí puede ser de plastilina, puedo llegar, la aplasto y le cambio la forma y la dejo así, y su masa va a seguir permaneciendo. Entonces, no depende de qué se pueda medir dentro de su forma. Es un aspecto importante. Otra cosa también importante que nos va a ayudar a simplificar es que sus propiedades internas van a ser homogéneas. Entonces, si ustedes, no podemos decir, no, es como un chicle, ¿no? Es continuo, pero no puede ser un bubalo porque el bubalo tiene centro chicloso. O sea, ya es continuo y no lo podríamos considerar como un elemento homogéneo. Y más adelante, conforme ahorita avancemos, vamos a ver qué otras consideraciones o por qué vamos a tomar en cuenta que es un cuerpo rígido. Bueno, aquí el punto importante. El cuerpo rígido, de manera conceptual, lo podemos describir como un conjunto de partículas.
Estas partículas tienen un cierto tipo de relación. Yo aquí las estoy poniendo separadas, pero realmente cuando ustedes ven pues a veces diagramas o animaciones son atmosferas, están así juntos. Lo que debe de pasar es que las relaciones de distancia entre las partículas nunca deben de cambiar. Por eso es importante que sea homogéneo, porque significa que yo puedo tomar cualquier partícula y prácticamente, si la conozco todas las propiedades del cuerpo, tal cual. Entonces, eso significa que vamos a definir una descripción de este cuerpo. La primera descripción sería la posición. Yo lo que hice fue tomar una partícula que está en la esquina del cubo, pero igual pude haber tomado cualquier otra partícula que conforme al cubo. Establezco una referencia, que la más común es un sistema cartesiano, y a partir de ahí yo hago una descripción. Ahora, las partículas son bastante poderosas porque, como les había dicho, ¿no? Puedo tomar un punto y si yo me pongo en el centro, las propiedades del cuerpo yo las sigo conociendo, pero no son todas las propiedades del cuerpo. Entonces, a partir de esta referencia para describir la posición, generalmente lo que nosotros hacemos es establecer un vector de posición con respecto a este punto. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí yo lo que hice fue, a este punto, yo le puse un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque un punto en realidad es algo muy padre, es un concepto. Es un concepto que le cabe todo. Ahorita le entró un sistema de referencia, le podemos poner densidad, le podemos poner carga eléctrica, le podemos poner algún otro tipo de propiedad y va a estar descrito con respecto a una referencia. Lo más común es un sistema cartesiano. ¿Se acuerdan por cómo se establece cuáles son las características de los elementos que componen un sistema cartesiano? Yo aquí tengo esta posición, ¿no? Tengo Y, X y Z. ¿Esos qué son? No, aquí ya están en coordenadas. Sí, son vectores. Lo podemos ver como vectores y esto lo podemos ver como una suma vectorial. Pero, ¿qué en realidad nos están describiendo? Bueno, yo puedo tomar este punto que tengo aquí como el origen. Arbitrariamente yo puedo decir que este sea X. Si tomo X de otro lado, si lo tomo para allá me voy a caer. Entonces X, Y siempre debe de estar del lado izquierdo. Sistema estrógeno y Z hacia arriba. Entonces, si yo quiero avanzar y llegar a una posición, simplemente lo que hago es que me muevo sobre X, Y y Z. Pero daría lo mismo que a lo mejor yo me muevo sobre Y, X y Z. Pero si primero me muevo sobre Z y después me muevo sobre ¿cuál otro les gusta? Puedo mover sobre X o sobre Y al final llego al mismo punto. Entonces, el que no importe cómo está distribuido ese punto, aunque sea de manera vectorial, ¿qué es lo que representa? De hecho, aquí tendré una pregunta, ¿no? ¿Qué nos está representando un vector aquí? La magnitud del cambio de posición, ¿no? O sea, la magnitud de ese vector me representa cuánto estoy avanzando y también en qué dirección. Lo que acaba de pasar es que les acabo de demostrar
que no importa si primero me muevo en Y, en Z o en X, siempre voy a llegar al mismo punto. Significa que los efectos que yo tenga sobre una dirección no van a afectar a las otras. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente existen sistemas coordenados, también existen sistemas esféricos, sistemas cilíndricos, hay sistemas parabólicos, pero todos tienen las mismas propiedades. Están compuestos por elementos que deben ser, ¿cómo? Linealmente independientes. Significa que son elementos que nunca se van a afectar entre sí, son cualidades físicas que no se afectan entre sí. ¿Cuál es la otra cualidad que se presenta? Estoy de acuerdo. Ya descubrimos que estos son vectores. Que no importa cómo los pueda combinar, ¿qué me está definiendo? Me está definiendo que son vectores libres. ¿Se acuerdan qué representa un vector libre? Vamos a las preguntas, ¿se acuerdan? Generalmente el vector libre, porque lo que me está diciendo es que los efectos de ese elemento físico o que está representando pueden ser trasladados a otro lugar sin que cambien sus efectos. Entonces, cada uno de estos vectores lo que nos está diciendo es cómo me estoy moviendo con respecto a ese plan, a este sistema de referencia. Entonces, como son libres, no importa que si yo avanzo primero en Z, en X o en Y. Al final, la suma de todos ellos me sigue dando el mismo efecto que sería la posición. Entonces vamos a encontrar vectores libres que van a podernos ayudar a describir posiciones y vectores libres que generalmente nos ayudan más en describir velocidades y los efectos. Entonces, la posición, como se da cuenta, no solamente es describir las coordenadas, sino es entender que son elementos que nos van a afectar. Porque en el ejemplo del artículo que estábamos viendo, el robot lo que hacía es que se movía sobre rieles. Entonces significa que el robot, si quiere soldar una pieza que se está aquí, habría que decidir cómo se tendría que mover. Si se va a mover por cachitos, en un vector por separado, o se mueve con los efectos de los vectores todos juntos, pero al final todos van a llegar a ese mismo. Ahora, utilizamos generalmente sistemas cartesianos porque, bueno, somos monos pequeños y generalmente los primates siempre se nos facilita ver primero aspectos chiquitos. Entonces, lo más chiquito, a pesar de que el mundo es geoide, sí, que parece pelota, generalmente lo hacemos todo como que de manera más plana. Es por eso que es más fácil para nuestra mente hacer una descripción del mundo con sistemas cartesianos. ¿Qué quieren? No podemos hacer otra cosa. Y ahora, aquí lo que tengo es que a partir también de ese sistema de referencia yo puedo definir otros puntos. Entonces aquí viene otro concepto. Yo aquí estoy describiendo este punto P, pero vean, podemos describir el origen del sistema P de varias maneras. Yo puedo describirlo a partir de este punto y a partir del punto de origen de P y después irme a P. O puedo irme directamente desde este sistema de origen al sistema B. Si yo quisiera describir este punto, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, tengo el vector de posición del sistema P con respecto al sistema 0 y el vector de posición del origen del sistema B con respecto al sistema P. Y si yo quiero conocer la posición o establecer un vector de posición del sistema B con respecto al sistema 0, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pura lógica, ¿eh? Ok. Aquí la cuestión es que sí, la respuesta es correcta. Tendríamos que sumarlo. Pero la cuestión es que ahorita este vector está expresado en el sistema P.
no lo podríamos sumar. ¿Por qué? Porque este está pesado sobre esta base. Entonces, sí podría tomar el vector de posición con respecto a 0, pero no podría sumar este vector directamente. Habría que pasar este vector a nuestra descripción aquí. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, también para que se vaya viendo de qué se trata esta notación. Entonces, significa que debe de haber aquí un elemento, le voy a poner la viborita, que nos ayude a poder ya hacerlo de manera, hacer la suma de manera directa. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok. Lo siguiente es, ya tenemos posición, pero si se dan cuenta aquí X, voy a regresar a esta, X apunta hacia acá, X apunta hacia adelante. ¿Qué significa? Que la orientación de los sistemas de referencia es diferente. Significa que entonces ahí ya no solo para hablar de posición tenemos que involucrar la ubicación, su posición tal, sino que también a nosotros, al poderle pegar un sistema de referencia, también le podemos pegar o asignar una propiedad que sería la orientación. ¿A ustedes cómo se les ocurre que podríamos crear, qué elemento podríamos utilizar para describir la orientación de un sistema de referencia asociado a un punto? ¿O cómo se describe así normalmente la orientación? Cosenos directores. Es una, cosenos directores, pero ¿cómo se aplica? ¿Y por qué se aplican cosenos directores? O sea, sí estaría la respuesta, nada más sería la razón de por qué. Digo que ya no sé en un tipo de primeros pueden utilizar herramientas como carpinteros, sino ya sepan por qué el clavo es de metal y por qué el martillo es de metal, o cuándo van a utilizar el martillo de goma. Bueno, vamos a aprovechar algo que acabamos de definir, la parte de vectores libres. Entonces, todos los sistemas cartesianos en realidad están conformados de vectores libres. Entonces, ¿cuáles son las características de esto? Que nos permiten construir cualquier otro vector o combinación sobre esto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este vector, o aquí yo lo puse como variable, pero lo puedo escribir como vector. Es decir, si yo me estoy moviendo sobre Y, en realidad este vector yo lo puedo decir que es ya como vector de 0 a P es la magnitud de Y a P multiplicada por el vector director de Y. ¿De acuerdo? Entonces, significa que este Y0 es un vector libre, y si se acuerdan, el que tenga algoritmo significa que su magnitud es unitaria. Sí, porque con este escalar nos permite construir cualquier otro tipo de vector. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, eso significa que aquí estos son libres, pero también estos vectores son libres. Podemos tomarlos y sus efectos ahora sí que en dirección los podemos aplicar sobre cualquier otro punto dentro del espacio y seguirán siendo los mismos. Entonces, tomamos al sistema P y lo encimamos. Yo lo que estoy haciendo es que lo estoy tomando y estoy haciendo conseguir sus orígenes. ¿Para qué? Para poderlos encimar. Y ahí sí es, como dice su compañero, ahí viene la parte de los cosenos directores o de los ángulos de Euler, donde lo que estamos haciendo es tomar cada uno de los vectores y medir el ángulo que hay con respecto a su vector correspondiente. Es decir, vamos a medir la orientación de X con respecto a X del sistema P. O sea, aquí yo lo que quiero saber es la orientación del sistema P con respecto al sistema 0. Mido qué ángulo hay entre ellos. Lo mismo hacemos con respecto a Y.
lo que hago es que mido la orientación de Y con respecto a Y lo mismo en Z. Para designarlos, yo a la rotación que hago en Z le asigno alfa, a la rotación o al ángulo que hay le asigno beta, y al ángulo que hay, aquí me falló, a la rotación que hay entre los ejes X le llamo gamma. Aquí tengo dos alfas. Mal. Entonces, ya vi por qué. Es que este es Y. Ustedes disculparán el error. No me acuerdo si lo corregí en la primera. Bueno, ahorita lo apunto y se lo subo ya, les subo la presentación corregida en esa parte. Pero eso también lo pueden encontrar si ustedes quieren repasar, lo pueden encontrar en el capítulo 2 del libro de Craig, porque el primero también es una introducción donde les hablo de los robots, y en el otro ya les empiezo a hablar justamente de estos elementos. Ahora, esto significa que yo puedo tomar, a partir de cualquier punto de un cuerpo, y describir su posición, y así como lo vimos, está conformado por un vector. Lo mismo vamos a hacer con su orientación. Entonces, nosotros manejamos el concepto de pose, donde es la combinación entre el vector de posición y el vector de orientación. O sea, aquí vamos a crear dos conceptos, el vector de pose y el vector de postura. El vector de pose, por ejemplo, yo tengo aquí mi computador láser, y a partir de una referencia, y yo puedo tener que a lo mejor podría ser mi cabeza o algún otro punto que ustedes pueden imaginar, pueden establecer un sistema de referencia y describir la punta para apuntar el láser. Entonces, a partir de, por ejemplo, de mi hombro, yo puedo describir la posición de esta punta y cómo está orientado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero generar un efecto que sería que el láser apunte a un punto en específico dentro de un plano. Entonces, esto serían como que elementos que nosotros podamos establecer para terminar de describir cualquier tipo de objeto en el espacio. Y lo vamos a llamar pose. Para que yo pueda posicionar a este elemento, tengo que asumir una determinada postura. La postura nos lo vamos a referir como el estado de mis articulaciones para llevar al objeto a la pose. Entonces, este va a ser un concepto importante que nosotros vamos a manejar, porque al final nosotros vamos a querer que el robot mueva cosas, y entonces para hacer esa descripción, lo que vamos a hacer es que vamos a dar el valor de estas coordenadas. Coordenadas de posición y estado de orientación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien, más o menos? Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Vamos bien en tiempo. Entonces, esto todavía estamos dentro de los cuerpos rígidos. Entonces, con esto ya tendríamos una parte de los elementos para describir a un objeto. Pero quedamos que los cuerpos rígidos están conformados ¿de qué? De partículas. Y cada partícula debe tener una pequeña masa. El hecho de que tengamos masa, tengamos carne o que tengamos metal, va a producir un efecto o una propiedad dentro de los cuerpos rígidos que se llama el centro de masa. Antes de que les haga la pregunta, importante es, ¿ustedes se acuerdan que es una propiedad de la física? Es una característica, pero es en específico que no cambia. O sea, una propiedad es decir que 1 es igual a 1. Entonces, yo puedo decir que a lo mejor, ya ven que una de las demostraciones en algunos casos empiezan como que 1 es igual a E a la I de teta. Y eso es una propiedad matemática.
El centro de masa es una propiedad. ¿Qué nos describe o qué se acuerdan de qué es la propiedad del centro de masa? ¿O cómo se obtiene? Sí, porque han llegado a veces al curso y bueno, por acto de fe dicen que el centro de masa es algo que existe ya. Pero no es así. Ok, los momentos de inercia se refieren a una cantidad de movimiento, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos un poquito más adelante del repaso con las leyes de Newton. Pero es una propiedad, ¿qué es lo que tenemos para describir a este punto? Vamos por cachitos. Acabamos de decir que tenemos sobre este punto, vamos a poner que es el punto I, lo estamos describiendo con respecto a nuestro sistema inercial. Y como estos está compuesto por diferentes partículas, es decir, por varios puntitos, cada uno de estos puntitos debe de tener un diferencial de masa. ¿Cómo quedamos que es un cuerpo rígido ideal? Cada puntito de masa debe ser igual. Entonces quiere decir que todos tienen la misma masa. Entonces, significa que aquí yo tengo este cuerpo I y también tengo, a este le pertenece una masa I. A partir también de este origen, yo puedo definir otro vector. Y sería el vector de posición ahora de la partícula J. Y la partícula J también va a tener su propia masa, pero van a ser iguales. Y así me puedo ir con todas las partículas que definen a ese cuerpo. Todas van a tener la misma masa. ¿Qué sería el centro de masa? Bueno, quedamos que es una propiedad. Entonces, cuando ustedes hablan de propiedades en la física, generalmente lo que hacen los físicos es que toman elementos que van a ser iguales, ven cómo hacen una combinación, de tal manera que en un estado tengan un valor, si cambian de estado, ese valor sigue igual. ¿Cuál es la propiedad más común que ustedes conocen? La energía y la masa. Son dos. La masa, como el ejemplo que les puse de la taza de hecho de plastilina que llevo y la aplasto, no importa si la aplasto o algo así, la masa sigue siendo una propiedad de ese elemento, sigue siendo algo cuantitativo. Pero aquí lo que tenemos es posición y masa, nada más. Entonces significa que nosotros podemos hacer una suma, ¿no?, de todos los vectores de 1 hasta n cantidad de partículas que tiene el cuerpo, de los vectores de posición por cada diferencial de masa del cuerpo. ¿A qué tendría que ser igual? Bueno, si tengo masa de ese lado y tengo una sumatoria que tiene que ser igual a la masa de todo el cuerpo, ¿no? Y para completar y que sea igual, ¿qué es lo que debe agregarse del otro lado? Sí, exacto. Como dice su compañero, un vector de posición. Pero ese vector de posición no es cualquiera. Es de una partícula. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que tenemos es un conjunto de posiciones. Y aquí lo que tenemos es una posición. ¿De acuerdo? Si yo despejo ese vector de posición así, eso lo que nos da es la ecuación para calcular de manera general el centro de masa de cualquier cuerpo. Entonces, así visto la ecuación, ¿qué me pueden decir que es el centro de masa? Sí, aquí, ok. Aquí, ¿qué es lo que, al dividir sobre la masa, ¿qué es lo que está pasando? Se elimina la masa, ¿no? Nos queda un promedio. Entonces, el centro de masa de un cuerpo es un punto, ¿me puedes estar dentro o fuera de él? Vamos
dónde, pero que nos va a dar un promedio de posición de todos los efectos de la masa. Curioso, ¿no? Aunque no tenga la masa, ahí está presente por efectos de ella misma. Y eso es lo que es el centro de masa. ¿A poco no se lo sabían? Sí, ¿no? Ya se acordaron, yo sé. Se acordaron, más o menos. Sí, entonces no es mágico. Entonces, aquí lo que está pasando es que aquí están pasando muchas cosas. A pesar de que aquí tenemos mucha masa, en realidad, al final, sus efectos se pueden promediar en un solo punto, en una sola ubicación. Ahorita yo lo dibujé en medio porque pues, agarro un cubito y no me quise meter en problemas. Pero puede depender de la geometría. ¿Por qué? Porque al final, para calcular el centro de masa, yo aquí lo puse como una sumatoria, con una propuesta como de cálculo infinitesimal. Pero si lo quisiéramos saber en cálculo integral, esto debería ser un integrante. ¿Cómo vamos? Entonces, ahí ya tienen el planteamiento de la ecuación del centro de masa. Ahorita ya me la metí a manita. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien, más o menos? ¿En esta lámina? Y bueno, esta es la manera matemática de hacerlo. La otra es que pueden el objeto de un lugar, ya hay como sus prácticas de mecanismos, donde cruce, la perpendicular es donde está tratando el centro de masa. Esa es otra forma de encontrarlo. Y vamos con los conceptos básicos que van a ser las leyes de Newton. Ahora, durante todo el tiempo que yo doy el curso, si les pregunto las leyes de Newton, siempre me van a dar como respuesta las definiciones que nos aprendemos desde la secundaria. Pero eso no está bien, porque cualquier definición que ustedes encuentren a partir del siglo XVI con respecto a la física, en realidad lo que está definiendo es una ecuación. Entonces, si ustedes quieren definir las cosas, al final las van a terminar definiendo primero a partir de la explicación de una ecuación. Entonces, la primera ley de Newton es la ley de inercia. ¿De qué se trata esa primera ley? ¿Qué es la inercia? Un cuerpo no va a modificar su estado hasta que algo lo perturbe. Ok, ¿y en la ecuación cómo sería ese estado que no se perturba? La masa por la diferencia de velocidad con respecto al tiempo. No, no sería por la diferencia. Lo que pasa es que también es un poco complicado de explicar en nuestro entorno porque la inercia que nosotros vivimos es una inercia justamente referida a la Tierra. Sí. Pero si ustedes se asoman, creo que todavía ahí no se ven. ¿Todavía no se ven? Pero si ustedes se asoman en un rato más, van a empezar a ver las estrellas. Y las estrellas se mueven. Si ustedes tienen un telescopio y enfocado a la luna, tienen que estar moviendo constantemente las perillas porque hay que ir siguiendo la luna que se mueve muy rápido. A pesar de que nosotros la vemos aquí, es para lenta, pero no. Cuando ya la enfocamos, la luna se va moviendo muy rápido. No hay elementos que tengan una relación o que estén directamente en contacto con esos cuerpos celestes. Entonces es por eso que cuando se empezó a definir ese tipo de cosas, que fue primero con Galileo, fueron porque empezaron las observaciones astronómicas y se dieron cuenta que en la Tierra particularmente lo que pasaba es que si tomaban objetos y los empujaban, se llegaban a detener. Pero no era lo común. Lo común que pasa es lo que está arriba. Tienen objetos que se están moviendo y que se siguen moviendo, pero no cambian su estado. Entonces, que la Luna se siga moviendo a una velocidad constante, eso es la inercia. ¿Y cómo se describiría? ¿Qué elementos pertenecen a la Luna? Dentro de ese fenómeno que se está moviendo. Pues sí, es su masa. Su masa y la gravedad sí afecta, pero
ahorita lo vamos a emitir. Y su velocidad, o sea, sí está la posición puesta, pero en realidad su cambio de posición. O sea, lo que está pasando con la inercia es que está haciendo que la luna esté cambiando de posición constantemente y nada la altera. A menos que llegue un asteroide o una nave espacial a choque, que tenga la capacidad de alterarlo. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, la inercia se expresa con las ecuaciones de cantidad de movimiento. Hay dos maneras en que los objetos se pueden mover. Se pueden mover en línea recta o pueden ir girando. Entonces, bueno, son tres maneras de moverse. La otra es la combinación de las dos básicas, ¿no? Entonces, en este caso, la cantidad de movimiento del cuerpo se define como este vector P mayúscula. Y lo que tenemos es la masa. La masa no es un vector, la masa es una propiedad. Ya vimos por qué. Pero la velocidad sí es un vector. Entonces, ahorita como vimos, simplemente la masa sería los efectos de todas esas partículas. Y como ya vimos en esta relación, no necesitamos conocer todas las partículas que componen a la Luna. Simplemente podemos estimar y saber con una sola, explicar o decir cómo se mueve eso. Es por eso que la mecánica clásica que generalmente utilizamos nos permite describir a todos los cuerpos que integran a una máquina, a un robot, a una silla, como un solo elemento, con una sola partícula. Imagínense que habría que descifrarlo todo. Entonces, esta es lo que nos ayuda. La otra forma de moverse no es una forma que sería la rotación, que sería la que nosotros estamos experimentando en la Tierra, la cantidad de movimiento rotacional. Entonces, aquí directamente es la masa, debe de haber un equivalente. El equivalente de la velocidad lineal en el giro, ¿cuál es? La velocidad angular. Significa que aquí tengo un vector de velocidad angular. Pero el equivalente de la masa en la rotación, ¿cuál es? ¿Ok? ¿Qué tipo de inercia? No, el momento es otra cosa. El momento de inercia es aquí. La segunda ley es la derivada de estos dos efectos. Ese es el momento. Aquí lo que tienes es una matriz. ¿Una matriz? Es la matriz de inercia rotacional. ¿Pero por qué es una matriz? Y con eso creo que vamos a acabar. Sí, con eso acabamos. Si no, ahorita va a llegar el profesor y luego tomamos la siguiente clase. Sería por la geometría del cuerpo. Tiene que ver la geometría del cuerpo, porque la geometría del cuerpo lo que hace, como vimos, es que nos define la cantidad de partículas que tiene un cuerpo con respecto a un eje. Entonces yo aquí lo que le estoy poniendo es este mismo cuerpo y aquí le estoy poniendo un eje de rotación. Entonces recuerden en sus clases, más llamadas de dibujo, que un eje de rotación se expresa como una raya, un punto, una raya, un punto. Significa que sobre este eje naranja yo voy a hacer girar este cuerpo. Después hago lo mismo, nada más aquí tengo este que es verde, raya, significa que ahora voy a hacerlo girar desde acá. Entonces, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4. Pero en este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sobre cuál eje nos va a costar más trabajo hacer girar ese cuerpo? ¿Ok? ¿Por qué sobre el verde? Que hay más partículas. Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos que hacer es empujar más masa. Aquí se dan cuenta, solo tenemos que hacer girar solo 4 partículas que queremos ver así. Entonces la rotación, aquí lo que vamos a encontrar es que los elementos de esa matriz, lo que nos va a decir es la rotación con respecto a cada uno de los ejes. Y también de manera intermedia.
¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo poner un eje de rotación que no esté alineado con estas geometrías. Y entonces a la distribución o la masa que va a tener que proyectarse sobre esos ejes. Ahora, no es tan amigable esto porque no es una relación tampoco lineal. La inercia sí depende de la masa, pero del cuadrado de la distancia. Es decir, si ustedes quieren hacer girar esta mesa con respecto a la parte de la esquina, empiezan a hacer girar, va a empezar a costar, pero si esa mesa mide más, aunque tenga la misma masa, y digamos que este acá, va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque la distancia que yo tengo puede ser aquí 2 metros, pero el efecto que se va a reflejado aquí va a ser no de 2 metros, sino de 2 al cuadrado. Es por eso que los grandes animales prehistóricos se cree que empezaron a desaparecer porque como mover más masa te consume más energía. Por eso tienes que ser más grande. Y por eso las especies que supuestamente hemos evolucionado tendemos que ser más pequeñas. Porque nos volvemos eficientemente más eficientes a la manera de movernos. Sí, o sea, si lo quieren ver, pueden intentar corretear un gato y el gato, como es más ligero y más pequeño, se puede mover porque no tiene que mover tanta masa. Y si ustedes han preguntado por qué no hay robots humanoides en el espacio, es por lo mismo. Porque si le agregas, si tienes algo que mide 1 metro y pesa 1 kilo, y le vuelves en 2, no tienes el efecto de 2, tienes 4 veces el efecto de la inercia. Entonces le paramos por aquí, chequen, cualquier duda que tengan, pues mandan un mensaje y pues ya, feliz viernes. Gracias. Y los que ya tengan todavía clase, pues vayan a su clase. Y de pronto la terminen.